Nosotros vamos a escuchar a Ángel Tolaba, el profe de filosofía que nos ayuda a desentrañar el discurso político. El discurso político encierra argumentaciones y falacias. Las descubre Ángel Tolaba, el profe. De argumentos y falacias. El título de la columna de hoy es La salta del litio y de los bosques nativos, entre la mirada de la NASA y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta semana, el ministro de Producción y de Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, estuvo en la legislatura exponiendo algunos puntos sobre la política de producción del gobierno de Sáenz. Para esta columna vamos a centrarnos en el punto ambiental que sigue generando resistencias en muchos políticos locales, ya sea respecto de la Ley de Protección de Bosque Nativo, llamada Ley Bonazo, como respecto del proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección de humedales, que abarca a Salares de la Puna, donde está el litio, y cuyo proyecto llegó al Congreso de la Nación. Ya el viernes pasado analizamos algunas falacias contra este proyecto de ley. En esta oportunidad analizaremos otras variantes de falacias, no solo descalificantes contra la ley de humedales, sino también sobre la causa o motivación supuesta que le dio origen, según el ministro Martín de los Ríos, al proyecto de la ley de humedales. A continuación, una cita con audio. Por una serie de incendios en el Delta y gente muy molesta con la ceniza que se le vino sobre todo a Rosario, a algunas regiones de la provincia de Buenos Aires, aparece un legislador de la provincia de Buenos Aires. Me hago cargo de lo que digo, no sé si alguna vez habrá recorrido un humedal de los diversos que hay, con un proyecto a todas luces mortal para el triángulo del litio. En este pasaje se pretende que se acepte la conclusión de que el proyecto de ley de humedales es mortal o que debe ser rechazado sobre la base de varias premisas. Para empezar, tenemos la premisa falaz de la causa falsa o de la imputación errónea de motivación, ya que el proyecto existe con anterioridad a las quemas en el Delta y sus cenizas. Por otro lado, tenemos una premisa falaz del tipo ad hominem, ya que se pretende que porque fue presentada por un legislador de Buenos Aires, que supuestamente no conoce lo que son los humedales, entonces la ley debe rechazarse. Estando esta premisa injustificada, pues el doctor en Ciencias Biológicas, Enrique Derlindati, quien hace más de 20 años se dedica al estudio de Salares en la Puna y fue uno de los consultados en la elaboración del proyecto, afirmó que la ley es el resultado de consultas a especialistas en humedales en diversas regiones del país. Por lo tanto, no habría detrás de la ley un desconocimiento de las regiones que tienen humedales. En otras palabras, la afirmación de que la ley de humedales es mortal o que debe ser rechazada no tiene fundamentos válidos en los argumentos analizados. Voy a citar otros señalamientos críticos no solo a la ley de humedales, sino también a la ley de bosques nativo, la ley Bonazo, por parte del diputado Esteban Romero y del ministro Martín de los Ríos, en la misma reunión en la legislatura. Cito audio. Con respecto al litio, supongo que está bien al tanto del proyecto de ley a nivel nacional sobre los presupuestos mínimos para proteger los humedales. Quería saber qué tipo de acciones políticas está haciendo el gobierno provincial ante el gobierno nacional para que esta ley no se trate o, en su defecto, que saque los salares del proyecto de ley este. Hay un viejo adagio romano que en palabras romanas decía: cuando todo se prohíbe, todo está permitido, ¿no? Esto significa que si prohibimos absolutamente todo, no vamos a poder ser organismos de control de la norma, ¿no? La ley Bonazo, digamos, ahora tenemos menos bosques, sí, más gente sin trabajo, digamos. Y todos degradados, y la imposibilidad de controlar, sobre todo el fenómeno de la tala ilegal, que por ahí se nos escapa. Hay que decir que este supuesto adagio latino citado por el ministro no existe. Nos colabora en esto la profesora en letras, Jenny Pérez Zamora. Profesor, me llamó la atención la cita o la frase que un funcionario esgrimió, dijo
y la voy a citar textualmente, viejo adagio romano que en palabra romana decía, cuando todo se prohíbe, todo está permitido. Yo registré estudios, citas, libros, pero no encontré este adagio citado. Por otra parte, un adagio es una frase de origen culto, repetida de forma invariable, en la que se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Sinónimos de adagio: máxima, sentencia, pensamiento, axioma, dicho, dictamen, aforismo, apotegma. Es muy posible que el funcionario haya hecho una transposición con un adagio o axioma que sí conozco y que sí existe, que dice lo siguiente: cuando todo está perdido, todo está permitido. Montesquieu, por su parte, consideraba que la noción de libertad política no consiste en hacer lo que uno quiere o lo que uno quiera. La libertad es el derecho de hacer todo aquello que las leyes permiten. Y esto de todo está permitido solamente tiene validez si es para la salvación de alguien o el bienestar de muchos ciudadanos dentro de una sociedad. Gracias, profe Jenny. Retomando los argumentos tanto del ministro como del diputado Esteban Romero, se advierte una identificación equivocada entre ley y su gestión de cumplimiento. Pues si es cierto que la ley Bonazo no se cumple, no es por la misma ley, sino por las deficientes gestiones en su cumplimiento. Además, se adjudica a esta ley ser factor generador de pobreza. Asimismo, ya la vez pasada analizamos la postura antitratamiento de algunos políticos, enunciada por el senador Juan Carlos Romero, cuando dijo que la mejor ley de humedales es la que no se trata, algo que el diputado Esteban Romero también defiende, agregando que en caso de tratarse, se saque a los salares como humedales, siendo por el contrario que las definiciones científicas categorizan a los salares como humedales. Sobre el tema de los incumplimientos de las leyes ambientales, cabe recordar lo siguiente. En 2020, el Observatorio de la Tierra, de la NASA, llamó la atención con fotos sobre la alarmante deforestación en Salta. En 2017, se publicó que Salta tenía la tasa de deforestación más alta del mundo en los últimos años, ya que se desmontaba 2,5% de bosque nativo por año, cuando la tasa promedio en Latinoamérica fue del 0,20%. Por su parte, Greenpeace acusó a funcionarios y empresarios de esta violación de las leyes ambientales y de las consecuencias que traería. Pero el ministro Martín de los Ríos, como el diputado Esteban Romero, dejan traslucir en sus planteos que de las tres siguientes variables, explotación indiscriminada de recursos, leyes de protección ambiental y pobreza, las culpables del desempleo y la pobreza serían en este caso la ley Bonazo, no la tala sin control, y la ley de humedales. Sin embargo, uno se pregunta sobre la validez de esta imputación cuando recientemente se conoció que la AFIP le reclama a la minera norteamericana Livent, que funciona en el Salar del Hombre Muerto en el límite entre Salta y Catamarca, 7.700 millones, entre una deuda y una multa por la subfacturación en la exportación de litio entre 2018 y 2019, que salieron a través de una triangulación desde Salta, 236 operaciones, por el puerto de Buenos Aires, 28 operaciones, y también a través del aeropuerto de Ezeiza, 139 operaciones. Por último, conviene que todos nos preguntemos si en la provincia que es fotografiada por la NASA por sus desmontes, la provincia de la pregonada seguridad jurídica, que tiene fallos en contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a los niños originarios que se mueren en una provincia rica, las culpables del desempleo y de la pobreza sean las leyes ambientales que no se cumplen. Máxime en un mundo en que los bienes que se producen no pueden dejar de tener cada vez más la leyenda de que son producidos sin destruir el medio ambiente y sin explotación laboral. Pero estamos lejos aún de ese etiquetado. Interesante aporte del profe Ángel Tolaba.
Vamos a nuestro último corte comercial.